también en Nueva York, pero en la sede de Bloomberg. Carla Palomo nos dice cómo despiden la semana los mercados ahí en Manhattan. Carla, te saludo. Muy buenas tardes, Víctor. Feliz viernes. Wall Street cierra mixto luego que el presidente Donald Trump sugiriera que no impondrá aranceles adicionales sobre productos chinos, pero cierra la semana que estuvo marcada por la volatilidad con balance negativo. El promedio industrial Dow Jones subió por segundo día, anotándose hoy un alza de 0.4%. Por su parte, el Nasdaq, que estuvo oscilando entre alzas y bajas, terminó con una caída de 0.15%. El Dow cayó 2% en los últimos 5 días y el Nasdaq descendió un porcentaje similar. El mandatario estadounidense dijo hoy viernes que se siente optimista de poder resolver la disputa comercial con China tras recibir una respuesta de Pekín a sus demandas. Sus comentarios llegan a 2 semanas de su reunión con su homólogo chino Xi Jinping en la cumbre del G20 a celebrarse en Argentina. China, as you know, Jeff, China wants to make a deal. They sent a list of things that they're willing to do, which was a large list, and it's just not acceptable to me yet. But at some point, I think that we are doing extremely well with respect to China. I have a great respect for President Xi. I have a great respect for China. But China has taken advantage of the United States for many, many years. En el mercado energético, el petróleo encadenó su sexta semana consecutiva de caídas, finalizando sobre los $56 el barril. En los últimos 5 días, el crudo West Texas Intermediate descendió 6.2% ante la preocupación de que hay un gran exceso de oferta en el mercado global. A nivel empresarial, los inversionistas se deshicieron de las acciones del fabricante de chips Nvidia, que se desplomaron 19% tras decepcionar con sus estimados de ventas para el actual trimestre. La compañía aceleró sus pérdidas en la bolsa luego que Goldman Sachs la sacara de su lista de convicción, señalando que se había equivocado con esta acción. Por su parte, los títulos de Nordstrom registraron su mayor declive en más de 2 años, lo cual refleja la preocupación de los analistas por su margen bruto de ganancias y ventas comparables del último trimestre, que fueron más débiles de lo anticipado. Los inversionistas también estuvieron pendientes de varios comentarios que hicieron hoy oficiales de la Reserva Federal. Richard Clarida, el nuevo vicepresidente de la Fed, dijo que el Banco Central debe continuar aumentando las tasas de interés a un nivel que mantenga la oferta y la demanda balanceada en la economía. Asimismo, dijo que las autoridades monetarias deben prestar especial atención al crecimiento económico global, dado que existe evidencia de que está desacelerándose. Clarida afirmó que las tasas de interés en Estados Unidos están cerca de las estimaciones de neutralidad de la Fed y que estar en una posición neutral tiene sentido. En tanto, Charles Evans, presidente de la Fed de Chicago, dijo o sugirió más temprano estar a favor de incrementar 3 o 4 veces más las tasas de interés por encima del nivel neutral que no impulse o frene el crecimiento. Evans dijo que a él personalmente no le molestaría ver la inflación moverse hacia el alza a 2.5%. Evans estima un nivel neutral de 2.75%, pero dijo es altamente incierto. Víctor, regreso contigo a México. Gracias, Carla. Buen fin de semana. Igualmente para ti, saludos. Ahora, Rubén Rivera, cuéntanos cómo cierra el mercado accionario en México, que gana hoy, pero liga otra semana negativa. Así es, Víctor. Buenas tardes. Durante la última sesión de la semana, un poco de calma regresó a los índices locales que cortaron con racha de caídas de los últimos 4 días ante la ausencia de indicadores locales y desligados de los mercados internacionales. El índice de precios y cotizaciones recuperó 2.19%, que lo llevaron de regreso a los 42.357 puntos. Sin embargo, en el balance semanal, el mercado mexicano cayó 4.44% por séptima semana consecutiva, la mayor registrada en los últimos 13 años. A nivel accionario, las ganancias estuvieron acompañadas de Industrias Peñoles, que ganó 9.33%, seguido de Grupo Televisa, Alsea y Grupo Bimbo. Por el contrario, las emisoras que cayeron fueron Alpeca, que retrocedió 1.77%, seguido de Megacable, Grupo Aeroportuario del Centro Norte y Cuervo. Hasta aquí mi resumen. Gracias, Rubén. Buen fin de semana. Buen fin de semana, Víctor.
En la última sesión cambiaria de la semana, la moneda mexicana recuperó más de 12 centavos ante la divisa estadounidense, que cerró las operaciones al mayor en 20 pesos con 10 centavos, según el Banco de México. El balance semanal para el peso fue positivo, pese a las preocupaciones en torno a la guerra comercial entre Estados Unidos y China, así como a la situación política en el Reino Unido, que aumentaron el sentimiento de aversión al riesgo. En ventanillas de los bancos, el dólar se vende este viernes en 20 pesos con 40 centavos. La calificación crediticia de México dependerá del presupuesto 2019 y del plan económico de la nueva administración, asegura Standard & Poor's. ¿Qué señales envían los índices accionarios de México y Estados Unidos que muestran señales de debilidad? Esteban Rojas, tu avance. Así es, Víctor, el crecimiento de las utilidades de las empresas en Estados Unidos parece haber tocado fondo, Víctor. En unos momentos los detalles. Ahora lo vemos, Esteban. En 14 días se firmará el nuevo tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Sobre esto hablaré con el jefe negociador técnico de México, Kenneth Smith. Andrés Manuel López Obrador anunció la creación de un consejo asesor empresarial. Axel Sánchez, tienes un adelanto de esto que es interesante. Hola Víctor, así es, justamente hablamos de 8 personajes que son tanto empresarios como altos directivos en compañías que son trascendentales en la economía de México. Más adelante los detalles. Lo revisamos, Axel. Y así como todos los días con información en tiempo real, le tengo el pulso de los mercados, la economía y las empresas. El mercado bursátil mexicano continúa sin responder, ya que esta semana, al cierre del 15 de noviembre, cayó 6.8% en dólares y ligó 7 semanas consecutivas con pérdidas. De acuerdo con Citibanamex, casa de bolsa, desde el 28 de septiembre ha caído 16% en pesos y 23% en dólares. Por definición, señala Citi en un análisis, al caer más de 20%, el mercado bursátil mexicano ha alcanzado niveles de recesión en moneda estadounidense. Y en Estados Unidos, los índices de los mercados accionarios han mostrado un debilitamiento desde finales del pasado septiembre, a pesar del crecimiento récord de 26% de las utilidades de las empresas durante el tercer trimestre del año. Esteban Rojas, ¿qué señales manda este comportamiento para lo que resta de este año y para 2019? Muy buenas tardes, Víctor. Así es, el comportamiento débil de los principales índices accionarios en los Estados Unidos nos manda señales de que hay preocupación por una desaceleración en el crecimiento de la economía norteamericana, que puede pegar también al dinamismo que habían estado mostrando las utilidades de las empresas, como ahorita lo vamos a ver, Víctor. En la gráfica traemos el comportamiento de las utilidades de las empresas que componen el principal índice accionario en los Estados Unidos, el Standard & Poor's 500, en donde podemos apreciar cómo ya los reportes que prácticamente terminaron durante el tercer trimestre registraron un extraordinario nivel de crecimiento de 26.3%, que mantiene una tónica de la recuperación, puesto que es incluso ligeramente por arriba del 25.4% registrado en el segundo trimestre, y también había que apuntar que este 26% se encuentra por arriba de las expectativas que había en el mercado al inicio de la temporada de reportes, cuando se estimaba que iban a crecer entre 20 y 22%. También este dinamismo mostrado está muy por arriba de lo que se había mostrado, digamos, en el tercer trimestre del 2017, que había aumentado en 7.7%. Este dinamismo se ha sustentado en un crecimiento económico de los Estados Unidos fuerte, apoyado en la baja en los impuestos y en la inyección de recursos por parte de la administración de Donald Trump, pero la película pudiera empezar a cambiar, dado que para el cuarto trimestre se está esperando solamente un incremento del 16%, pero lo grave viene en que para el 2019 las tasas de crecimiento de las utilidades de las empresas van a bajar por debajo, digamos, de un dígito. De esta manera, Víctor, este comportamiento esperado, pues es kriptonita para los mercados accionarios, a la espera de ver cómo se desenvuelve la guerra comercial de los Estados Unidos con algunos de sus principales socios. Víctor, regresamos contigo al estudio. Gracias, Esteban.
Y luego de que el Banco de México incrementó en 25 puntos base su tasa de referencia a 8%, Citibanamex, que esperaba un alza de 50 puntos base, indicó que la innovación en el comunicado de política monetaria son los factores asociados a la nueva administración que deterioraron la perspectiva macroeconómica del país. Citibanamex considera que la tasa objetivo cerrará el año en 8.25%, pues cambió su previsión a un incremento de 25 puntos más en la reunión de diciembre. Por su parte, Banorte mantiene su estimado de que la tasa de referencia cerrará el año en el nivel actual de 8%. Además, cree que seguirá así por lo menos hasta el fin de la primera mitad de 2019, aunque reconoce mayores riesgos de alzas adicionales. Ahora vamos al buró de Bloomberg en Paseo de la Reforma, donde está Ernesto Farril, presidente de Bursamétrica, colaborador del Financiero, para ayudarnos a responder esta pregunta: ¿subirán más las tasas de interés? Hola Ernesto, ¿continuará este ciclo restrictivo? ¿Cómo estás, Víctor? Bueno, pues bien acabas de mencionar dos posturas que hay entre los analistas, quienes están pensando que simplemente en el próximo mes de diciembre va a haber un incremento adicional en la tasa de referencia del Banco de México, mientras que hay otros que piensan que se va a quedar quieta la tasa de interés. Pero más allá de lo que pudiera suceder en diciembre, sí vemos en Bursamétrica que es un hecho que las tasas de interés van a tener que seguir subiendo. ¿Por qué? Bueno, pues porque por un lado tenemos un entorno internacional donde todavía pues hay la perspectiva o la expectativa de que la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos, pues va a tener que seguir subiendo su tasa de referencia, la tasa objetivo de fondos federales, donde es muy probable que suba en diciembre. Ahí sí hay un consenso mayor a nivel mundial, con un 90% de probabilidades de que en diciembre se tenga que aumentar otra vez la tasa de fondos federales, y esto pudiera incidir para que en diciembre el Banco de México tuviera que subir la tasa, pero después del incremento de diciembre es muy probable que tengamos por lo menos 2 incrementos adicionales en la tasa objetivo de fondos federales de la Reserva Federal en el 2019. Hay quienes en el otro extremo están pensando que pudiera haber 4 incrementos o un incremento de 100 puntos base en la tasa objetivo de la Reserva Federal en el 2019. Y eso, pues, evidentemente que va a tener repercusiones sobre la tasa de interés en México. Ahora, del lado de la tasa de interés en México, ¿qué es lo que estamos viendo? Bueno, pues un nivel del 8%, donde ya está ubicada la tasa de referencia del Banco de México, podríamos considerar que ya es una tasa de interés que implica o está reflejando una política monetaria restrictiva. ¿De qué va a depender de que tenga que aumentar más la tasa o no? Bueno, pues hace unos cuantos meses la curva de rendimientos, es decir, los distintos plazos en los rendimientos de los bonos gubernamentales, pues marcaban una apuesta de que probablemente hacia mediados del año entrante, probablemente Banco de México tuviera que empezar a bajar la tasa de interés, pero prácticamente ese escenario se ha venido borrando en la medida en la que, pues sobre todo por decisiones políticas de la próxima administración, pues se ha enturbiado o erosionado el ambiente de confianza para las inversiones en México. Y entonces, pues, ¿qué es lo que vemos? Por un lado, hay que ver cómo se va a comportar el tipo de cambio hacia adelante, pero es como un mecanismo de reloj, son distintos engranes que están enlazados unos con otros. Para que la estabilidad cambiaria pues se dé, pues tienen que ocurrir una serie de cosas. Y hay otra serie de factores que pudieran hacer que la inestabilidad cambiaria continúe y que por lo tanto pues haya más presión para que el Banco de México tenga que aumentar las tasas de interés. ¿Cuáles son los factores críticos que vemos? Definitivamente, como se acaba de mencionar también en alguno de los estudios por parte de las instituciones financieras, pues un catalizador clave va a ser cómo se va a presentar el presupuesto para el 2019. Y pues está bastante complicado, sobre todo cuando sabemos que ahora, dadas estas decisiones de política pública, pues se tiene, por ejemplo, que hacer mayores gastos en la indemnización del proyecto de Texcoco. Por otra parte, bueno, si se presenta un presupuesto razonable, creíble, con un superávit primario puesto como meta, muy probablemente las presiones cambiarias van a bajar.
En cambio, si se presenta un presupuesto donde no hay un superávit primario, pues el mercado cambiario probablemente vuele hacia los 23, 24 pesos y eso, pues evidentemente generaría una presión inflacionaria y la necesidad de que Banco de México tuviera que aumentar más rápidamente su tasa de interés. Otro factor que está en el ambiente es que, pues, dentro de unos días se va a firmar el 30 de noviembre la negociación que se hizo entre los tres países para el nuevo Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Pero dado que hay una nueva composición en el Congreso, ha habido algunas declaraciones de los demócratas en el sentido de que probablemente se le exija a México pues cambios, reformas a las leyes laborales, y si se toma como pretexto esta condición, pues entonces se puede retrasar la autorización en el Congreso del Tratado de Libre Comercio y esto puede enrarecer el ambiente adicionalmente en nuestro país, generando presiones inflacionarias. No vemos que esta postura de los demócratas vaya a terminar con el TLC, pero simplemente que se retrase su puesta en marcha del nuevo tratado. ¿Qué pasaría en este caso? Bueno, pues simplemente continuaríamos con el tratado vigente, pero pues estaríamos a la expectativa de si en el Congreso americano al fin se firma el nuevo tratado o no. Otro de los elementos que pudieran estar interviniendo en la inflación en México es pues la evolución que ha tenido recientemente en el mercado regional del gas natural, donde pues hemos visto un incremento muy importante de más de 25% en el precio del gas natural, y esto pues va a tener como consecuencia pues una mayor presión inflacionaria en nuestro país, dado que, por ejemplo, pues una parte importante de la generación de energía eléctrica se hace hoy en día a través del gas natural o utilizando como combustible el gas natural. Entonces pues hay un incremento de costos que tarde o temprano tendría que repercutirse en las tarifas eléctricas ya de por sí pues muy elevadas, ¿no? En fin, que el panorama que tenemos pues es todavía bastante revuelto y sí pensamos que hay más probabilidades de que las tasas de interés tengan que seguir aumentando, a que se queden estables, y hay una mucho menor probabilidad que la que existía todavía hace unos 3 meses de que las tasas de interés pudieran empezar a bajar en México hacia mediados del año. Es el escenario que hoy vemos con las circunstancias actuales menos probable. Víctor, por mi parte es todo. Muy bien, Ernesto, gracias. The Economist señaló la falta de certeza del próximo gobierno del presidente electo de México luego de la cancelación del aeropuerto en Texcoco y la nueva consulta sobre el Tren Maya y otros proyectos. Adiós a la certeza, economía de México. Esa duda está empezando a atormentar a los inversionistas en México. Las acciones allí se hundieron el mes pasado después de que Andrés Manuel López Obrador, quien asumirá la presidencia el 1 de diciembre, dijo que cancelaría el aeropuerto de la Ciudad de México, proyecto de $13,000 millones en respuesta al voto público no oficial organizado por su propio partido sobre el proyecto. Dijo esto The Economist en una opinión publicada en su sitio de internet. Los argumentos están acompañados de una caricatura, la vemos ahora, de AMLO haciendo malabares con un tren, urnas, votos, recortes, mientras un burócrata y un obrero lo observan desconcertados. Albert Edwards, estratega jefe de Societe Generale, advirtió que todas las grandes economías están al borde de caer en un pozo profundo de donde les costará trabajo salir. En un estudio, Edwards, reconocido por sus continuas predicciones sobre un posible crash del mercado, señaló que es difícil saber quién caerá más hondo, pero si de algo, estoy seguro, dijo, es que los populistas que emergerán para salvarnos usarán los estímulos fiscales y monetarios de una forma difícil de imaginar. Subrayó que todavía hay amenazas relativamente grandes en la economía global y los mercados financieros en 2019. Hacemos una pausa, le dejo mi cuenta de Twitter, regresamos.
La agencia calificadora Standard & Poor's afirmó que aún es pronto para evaluar el impacto de las decisiones que el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador implemente y si éstas pudieran afectar positivo o negativamente la calificación de México. Sin embargo, reconoció que medidas como la cancelación del Aeropuerto Internacional de México son señales que pudieran afectarla. Y la verdad que lo que ha venido pasando con el aeropuerto, para nosotros nos despiertan como unas señales de atención, ¿no? Respecto de que si esto se prolonga o esto se extiende a otros sectores de la economía, a otros sectores de la discusión de política económica, creo que puede conllevar algunos riesgos que tenemos que incorporar al análisis, pero creo que todavía es un poco pronto para extrapolar, para inferir que esto va a ser la tendencia a mediano plazo, cuando el gobierno todavía ni siquiera ha tomado posición. Durante el foro S&P Global Ratings, Roberto Sifón Arévalo, director de análisis de soberanos de Standard & Poor's, dijo que la consistencia del proyecto presupuestal de 2019 y el plan económico que proponga el nuevo gobierno tras asumir el poder se añadirán a los factores de análisis de la agencia para confirmar o modificar la nota crediticia de México. Y obviamente seguiremos mirando y seguiremos observando las próximas medidas que vengan, y en base a eso, como decía Sebastián, en el momento que nosotros veamos que el conjunto de medidas alteran el caso base o el escenario base que nosotros tenemos para México, ese es el momento en el que tomaremos una decisión. En temas de comercio hay señales de que la guerra comercial entre Estados Unidos y China está lejos de concluir. El secretario de Comercio estadounidense Wilbur Ross dijo que Trump todavía planea incrementar los impuestos a las importaciones provenientes de China en enero. Agregó que a finales de noviembre, en las reuniones del G20, solo se buscará establecer un marco de trabajo con China para resolver diferencias en materia comercial. Cabe recordar que a finales de septiembre entró en vigor un arancel de 10% de importaciones de China por un total de $200 mil millones, el cual está previsto suba a 25% a partir del 1 de enero. Desde París, la comisaria de Comercio de la Unión Europea, Cecilia Malmström, hizo un llamado a China para que ayude en las negociaciones sobre reformar la Organización Mundial de Comercio y con ello evitar la salida de Estados Unidos. China has won a lot from the WTO system, and we call upon China to show leadership and to engage with us to reform and to update the system, to create a level playing field, because otherwise the US will create a level playing field outside the system. El pasado 30 de septiembre, los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá alcanzaron un acuerdo comercial nuevo, conocido en español como TEMEC, que se firmará a finales de este mes en el marco de la cumbre de líderes del G20 en Argentina. Kenneth Smith Ramos es jefe negociador técnico de México para el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y está en el buró de Bloomberg en Miami. Hola Kenneth, gusto en saludarte. Una vez logrado el acuerdo con Estados Unidos y Canadá que se firmará en Buenos Aires el 30 de noviembre, ¿cuáles son las principales experiencias de la modernización del Telecán? Escuché decir un negociador mexicano, que seguramente conoces tú, que ni los amigos ni las alianzas deben darse por sentado. Creo que ese es uno de los principales aprendizajes. Mira, sin lugar a dudas fueron 14 meses muy intensos de negociación. Yo creo que hay muchas lecciones importantes que aprender aquí. Por un lado, la necesidad de tener mecanismos de revisión constantes del tratado. Yo creo que en eso nos habíamos quedado cortos en la primera negociación. Aquí lo fortalecimos justamente a través del mecanismo que sustituye la cláusula de extinción y establece un mecanismo de revisión permanente del acuerdo. Y eso al final de cuentas le da credibilidad a lo que estamos haciendo en todo momento en el tratado. Y asimismo, el lograr empujar los principios básicos que buscaba México en esta negociación, que era mantener el libre comercio en todos los sectores, modernizar el acuerdo con nuevas disciplinas y mantener y fortalecer los mecanismos de solución de disputas. Yo creo que eso fue lo más importante de lo que se logró en este acuerdo y creemos que tenemos un acuerdo de nueva generación que va a ser un ejemplo no solo para otras negociaciones que México pueda llevar a cabo, sino también como un ejemplo de las disciplinas que se pueden impulsar al interior de la Organización Mundial de Comercio. Esta semana, Bill Pascrell, representante de Nueva Jersey, dijo que si el presidente Trump aspira a que los demócratas aprueben el TEMEC, deberá ser revisado e incluir más cambios prácticos que legislativos. ¿Esto no envía la señal de que podría haber retrasos en el proceso de aprobación?
Mira, es imposible saber en este momento cuándo exactamente se llevará a cabo la ratificación en los tres países, en el poder legislativo de los tres países. Nosotros lo que sentimos es que los resultados de la negociación del Acuerdo México, Estados Unidos y Canadá incluyeron muchos de los temas que los representantes del Partido Demócrata han impulsado a lo largo de los años en materia comercial. Tenemos el capítulo laboral más avanzado en el mundo en un tratado de libre comercio, con nuevas disciplinas, protección de los derechos de trabajadores migrantes, combate a la violencia en los centros de trabajo, combate a la discriminación por género. Fortalecimos las medidas en materia de protección del medio ambiente y tanto los temas laboral y ambiental se incluyen como capítulos con más dientes y sujetos a solución de controversias en el tratado. Avanzamos en todos los temas de carácter social, de carácter de la política en materia de inclusión e integración, con disciplinas de género, con la inclusión de un capítulo sobre pequeñas y medianas empresas. Entonces tenemos la confianza de que es un tratado incluyente que también puede obtener la aprobación del Partido Demócrata. Le corresponderá, por supuesto, a la administración Trump negociar con el Partido Demócrata y también con el Senado. No olvidemos que en Estados Unidos tanto la Cámara de Representantes como el Senado, que está bajo control republicano, tiene la última palabra y tienen también que votar para ratificar este tratado. Esta semana también trascendió que ya concluyó la investigación realizada por Estados Unidos mediante la sección 232 para analizar si las importaciones de autos afectan su seguridad nacional. Aunque todavía no hay resultados oficiales, la industria mexicana está protegida mediante este acuerdo paralelo en el TEMEC. Kenneth. Eso fue un aspecto de la negociación muy importante, además de mantener el libre comercio en el sector automotriz, tanto para vehículos como autopartes. Obtuvimos este blindaje para México que protege la totalidad de la capacidad exportadora de México en vehículos y en autopartes, y además permite un factor de crecimiento, es decir, la totalidad de la capacidad exportadora está excluida de la 232, y también un factor de crecimiento del 40%. Es decir, si Estados Unidos impusiera una medida de 232 por seguridad nacional en el sector automotriz, México y Canadá serían los únicos países del mundo que serían excluidos. Y eso es muy atractivo para poder seguir produciendo y creciendo este sector tan exitoso para nuestro país. A menos de 2 semanas de que concluya la administración del presidente Peña Nieto, Estados Unidos no ha emitido respuesta positiva para eliminar los aranceles de 25% al acero y 10% al aluminio que mantiene sobre las exportaciones mexicanas. Esta medida, que no es congruente con el TEMEC, ¿quedará pendiente para la nueva administración? Mira, desde el inicio, cuando Estados Unidos impuso medidas de seguridad nacional en el sector acero y aluminio, México las rechazó. Tomamos represalias por los montos equivalentes del daño causado a México y llevamos el caso a un litigio internacional. Lo que hemos tratado de hacer es siempre deslindarlo de las negociaciones del Telecan. No íbamos a dar concesiones a Estados Unidos en el Telecan a cambio de que retiraran estas medidas, porque las medidas son completamente injustificadas. Lo que hicimos es cerrar la negociación del tratado y en paralelo continuar las discusiones con Estados Unidos para eliminar estas medidas. En lugar de tener pequeñas guerras comerciales al interior de América del Norte, debemos regresar a lo que ya estábamos haciendo, que es cooperar los 3 países de la región Telecan de manera constructiva para enfrentar retos internacionales como es la sobrecapacidad internacional de acero. Y eso lo debemos hacer a través de la OCDE, del Comité de Acero de América del Norte, y simplemente ver la perspectiva de la cooperación para resolver temas internacionales. Nuestra perspectiva aquí es tratar de resolver este problema antes del 30 de noviembre. Bien, Kenneth Smith, muchas gracias y felicidades por tu trabajo como jefe negociador técnico en el acuerdo con Estados Unidos y Canadá. Te agradezco enormemente, Víctor. Es un placer estar contigo el día de hoy. Gracias. El jefe negociador del equipo de transición para el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, Jesús Seade, consideró que al profundizar en los temas de índole social, el TEMEC es un gran logro de inclusión. Ante Universitario señaló que al no haber sido un tratado de apertura, sino más bien una de actualización y mejoramiento del anterior, representa un avance positivo para México, pues nunca antes se había observado un tratamiento profundo de temas sociales como anticorrupción, sector laboral, pequeñas empresas y medio ambiente. Seade reconoció que para bien o para mal el Tratado de Libre Comercio con América del Norte fue un parteaguas en la arquitectura de los convenios de libre comercio en el mundo.
Para consolidar a México como líder global en el intercambio comercial, se debe concretar la actualización a la ley aduanera con el fin de dar continuidad a las operaciones de logística y comercio exterior. Así lo afirmó Arturo Pérez Ver, presidente saliente de la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana, quien enfatizó que durante su gestión fueron temas prioritarios el coadyuvar en el combate al contrabando de mercancías y el fraude aduanero. José Gerardo Tajonar Castro asumirá la presencia de la ANIERM. Ambos coinciden en que hay que cerrar filas e ir por los nuevos retos que depara el TEMEC. Pasamos a otro tema. El próximo secretario de Hacienda, Carlos Ursúa, y el senador Ricardo Monreal conversaron hoy sobre el tema de las comisiones bancarias. En un comunicado se informó que ambos acordaron que las propuestas de cambios en materia económica y financiera sean estudiadas cuidadosamente y que también se lleven a cabo evaluaciones sobre sus posibles efectos en las finanzas públicas, el sistema financiero y el bienestar de la población. Coincidieron además en que la mejor estrategia para atender los retos económicos es una discusión amplia y plural sobre los temas. Y en relación al comunicado de la Asociación de Bancos de México de ayer, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros hizo hoy una serie de precisiones para asegurar que sus datos sobre las comisiones que cobra la banca no son erróneos. También hace precisiones sobre el crecimiento de los ingresos de la banca relacionados con el cobro de comisiones. Asegura que sus análisis demuestran que existe margen para que las comisiones en México puedan reducirse. La Conducef reitera su disposición a participar en un análisis objetivo y plural sobre este tema. En tanto, el presidente de la Asociación de Bancos de México, Marcos Martínez Gavica, advirtió que establecer el control de precios de las comisiones sería un retroceso para el país, rompería el respeto al marco legal y el principio de libre empresa. En una entrevista radiofónica consideró que sería imposible prestar los servicios bancarios de manera gratuita, no solo por los costos operativos que conlleva, sino también por el despliegue de infraestructura y tecnología para llegar a más mexicanos. Sobre este tema, la calificadora Standard & Poor's detalló que el sistema bancario mexicano está bien capitalizado comparado con otros países de la región, por lo que tiene la capacidad para amortiguar el impacto de una reducción de comisiones. No obstante, reconoció que sí habría afectaciones. Lo que vemos es que sería más lento el ritmo de generación interna, ¿no? Porque la rentabilidad se ve afectada, entonces la base de capital crecería más lento. Y lo que estaríamos viendo es igual, asumiendo que las estrategias de crecimiento no se alteran, estaríamos viendo un ajuste en los niveles de capitalización, ¿no? Medido por nuestro indicador de capital ajustado por riesgo, de alrededor de 40 puntos básicos. En medio de esta discusión, de los primeros minutos de hoy, inició el Buen Fin, con el propósito de que genere ingresos por casi 100,000 millones de pesos. Así se vivieron los primeros minutos de lo que han llamado el fin de semana más barato del año. Amílcar Salazar, mi compañero reportero, tiene más detalles. Amílcar. El refrigerador costó 15,300 y nos bajaron a 12,300, como 3,000 pesos menos. No sé, la que sabe, ¿cuánto costó este? No tengo idea del calentador. En 10 minutos Ramiro compró un refrigerador y un calentador. Fue uno de los primeros clientes del Buen Fin. Lo más buscado, ropa, pantallas, calzado, teléfonos celulares y electrodomésticos. 52 millones de operaciones, 100,000 establecimientos y muchos meses sin intereses. Para el Buen Fin de este año se espera que se superen los 93,000 millones de pesos recaudados el año anterior. Esperamos obviamente sorprender a nuestros clientes socios y exceder las expectativas. El año pasado, te puedo dar una cifra, crecimos 7.9% más en noviembre de 2017 versus el año anterior. Inspirado en el Black Friday de Estados Unidos, el Buen Fin surgió en 2011 para contrarrestar los efectos negativos de la crisis de 2008. El año pasado dejó ventas para las pequeñas y medianas empresas por 53,500 millones de pesos y para tiendas departamentales y de autoservicio 39,200 millones. El Buen Fin todavía está en un proceso de maduración porque el evento no tiene muchos años. Pero este año los hogares tienen menos ánimos para endeudarse. El crédito al consumo registra la cifra más baja desde 2010. Se deterioró la capacidad de pago de las personas, con un endeudamiento anual de solo 1.3% en septiembre. Y hubo una reducción en préstamos de nómina y créditos personales. Claro, sin contar las grandes aglomeraciones. Tengo alergia a las aglomeraciones. Vengo así con mis manos porque me pegan
con sus carros y no les importa y van empujando. Entonces yo nomás vine a acompañar a mi hija. Con imágenes Jonathan Sánchez para El Financiero Bloomberg, Amílcar Salazar Méndez. Por cierto, desde hoy hasta el 19 de noviembre que durará el Buen Fin, los bancos obtendrán solo por concepto de cobro de comisiones al pagar con tarjetas de crédito o débito entre 1.400 y 1.600 millones de pesos, según estimaciones de la Conducef. Vamos ahora con Alberto Tobar, vamos a Monterrey, quien nos comparte algunas recomendaciones para aprovechar el Buen Fin. Alberto, te saludo. Buenas tardes, Víctor. Buenas tardes a todo el auditorio. Pues bien, estamos en medio de la promoción del Buen Fin y debemos, creo yo, reflexionar sobre cómo pues puede ayudarnos dentro de nuestras finanzas personales y que no resulte precisamente todo lo contrario. Yo creo que la importancia de alguna manera en este proceso, pues ahora sí que prenavideño, es tener muy claro los objetivos de las compras, ¿no? De tal manera que, bueno, en esta época de promociones podamos nosotros salir a buscar, pues, artículos, servicios que ya de alguna u otra manera pensábamos adquirir. Esto quiere decir que no vamos a gastar de más, tenemos un objetivo ya predeterminado. Nos ayuda también porque podemos hacer una investigación previa para poder identificar realmente si lo que vamos a comprar pues está verdaderamente a un precio más bajo de lo que lo hubiésemos comprado. En este sentido es muy peligroso salir a cazar ofertas, ¿no? Porque es muy fácil que nos salgamos de presupuesto. Si en su momento se va a aprovechar para hacer compras de regalos de Navidad, pues lo más conveniente es llevar un presupuesto, saber aproximadamente cuánto vamos a gastar por este rubro, para precisamente no pasarnos y tener pues luego dolores de cabeza en cuanto a nuestro bolsillo. Es importante también porque proliferan en este tipo de promociones el concepto de meses sin intereses, pues tener mucho cuidado, ¿no? Porque a veces se nos hace muy fácil bueno, solamente firmar, y efectivamente es una buena promoción en términos de que pues no vamos a pagar un interés por lo que vamos a comprar, pero podemos pegarle a nuestro flujo de efectivo de tal manera que más tarde resintamos pues el hecho de estar más recortados en nuestros gastos cotidianos, y que irónicamente tengamos que utilizar la tarjeta o endeudarnos con tarjetas para poder completar. Entonces, básicamente la idea es que aprovechemos esta época de promociones para gastar menos y ahorrar más. Que pasen ustedes un buen fin de semana. Buenas tardes. Gracias, Alberto. Vamos a una pausa, volvemos. Historias de mexicanos que conquistan la ciudad de Nueva York. Lo mejor de esta temporada en La Manzana Mexicana. Este sábado 17 de noviembre, 10 de la noche. Porque reconoces lo importante, El Financiero Bloomberg. Andrés Manuel López Obrador nombró ayer un consejo de asesores conformado por 8 empresarios. Están también altos directivos de empresas reconocidas en México. Axel Sánchez nos cuenta más sobre estos personajes. Axel. Muy buen día, Víctor. Así es, el presidente electo nombró a 8 personajes del mundo empresarial que serán encabezados por su jefe de oficina presidencial, Alfonso Romo, con la finalidad de reunirse con ellos cada 2 o 3 meses para lograr que México duplique su crecimiento económico durante su sexenio. Pero, ¿quiénes son estas personas? Vamos a verlos uno por uno. El primero es Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas, conglomerado que tiene a empresas como TV Azteca, Electra, Itálica, Banco Azteca, entre otros. El empresario es reconocido como uno de los 10 hombres más ricos de
Latinoamérica y el tercero más rico de México, pues Bloomberg refiere que su fortuna es de casi 9,000 millones de dólares. El segundo es Bernardo Gómez, copresidente ejecutivo de Grupo Televisa, puesto que tomó en octubre del año pasado. Es miembro del Consejo de Administración de la compañía desde 1999 y uno de los más cercanos a Emilio Azcárraga Gallán. También estará Olegario Vázquez Aldir, hijo de Olegario Vázquez Reña y director general del Grupo Empresarial Ángeles, empresa propietaria de Hospitales Ángeles, Hoteles Camino Real, Grupo Financiero Multiva y Grupo Imagen. Luego está Carlos Hank González, presidente del Grupo Financiero Banorte, vicepresidente de Gruma y director general de Grupo Hermes. Es licenciado en Administración de Empresas con especialidad en Finanzas por la Universidad Iberoamericana y es nieto de Carlos Hank González, quien fue un líder político del PRI. También participará el empresario chihuahuense y presidente de Grupo Vidanta, Daniel Chávez Morán, dueño de un conglomerado de hoteles, centros turísticos y el desarrollador de bienes raíces turístico más importante. Además estará Miguel Rincón, director general de Biopapel, el mayor fabricante de productos de papel del país y que tiene la marca Escribe en México. Y después vemos a Sergio Gutiérrez Murguesa, presidente de Acero, uno de los mayores fabricantes de hierro mexicano junto con AMSA e Industria CH. Y por último, pero no menos importante, Miguel Alemán Magnani, presidente ejecutivo de Interjet e hijo de Miguel Alemán Velasco, empresario mexicano y exgobernador de Veracruz, y a su vez es nieto del expresidente Miguel Alemán Valdés. Hace poco, en El Financiero, el directivo dijo que confía en el proyecto del aeropuerto en Santa Lucía. Así las cosas, Víctor, con estos personajes tan destacados en el Consejo de Andrés Manuel. Gracias, Axel. Muy buena tarde. Buena tarde. El Consejo Coordinador Empresarial señaló que el respeto a las instituciones es el punto de partida para construir un clima de negocios propicio para la inversión y el empleo, por lo que rechazó que se pretenda vulnerar la autonomía de los reguladores del sector energético, presionando a sus órganos de gobierno. El CCE indicó que México necesita instituciones sólidas, imparciales y técnicamente capacitadas para construir un mercado de energía dinámico y próspero. Por ello, dijo, es fundamental que se garantice la independencia y autonomía de las decisiones que toman los reguladores a fin de dar certeza a las inversiones para asegurar el desarrollo de la infraestructura energética del país. Y en el sector energético también, David Lam, él es titular de la Unidad de Planeación, Vinculación y Asuntos Internacionales de la COFESE, la Comisión Federal de Competencia Económica, mostró su respaldo a la reforma energética y pidió mantener el mercado abierto a la competencia. Ya que la apertura y la competencia efectiva a lo largo de toda la cadena de valor son la única forma de asegurar que estos combustibles lleguen a la población en general de manera eficiente, a los mejores precios y sin generar presiones sobre el erario público. El equipo de transición de Andrés Manuel López Obrador presentó este viernes la boleta para la consulta nacional ciudadana del Tren Maya, el Tren del Istmo, el del Istmo de Tehuantepec, la refinería de Dos Bocas en Tabasco y 7 programas sociales del próximo gobierno, entre ellos el de pensión a adultos mayores y el de becas a jóvenes. La consulta se realizará, como se recuerda, el 24 y 25 de noviembre. Los ciudadanos podrán votar a favor o en contra de estos programas. Este ejercicio costará aproximadamente 1.800.000 pesos. Igual que la consulta anterior, y será financiada con el apoyo voluntario de legisladores. Los resultados se conocerán hasta el lunes 26 de noviembre y también serán vinculantes, por lo que no comenzarán las obras del Tren Maya hasta conocer los resultados. Estamos haciendo ese trabajo con premura, sí, con poco tiempo, pero con mucha voluntad y sobre todo, como decía el maestro Calderón, con la palabra empeñada de que se va a respetar y de que se está haciendo esto como un ejercicio serio en las condiciones en las que estamos. Y bueno, terminamos con esa información. Le agradezco su compañía y su presencia en este viernes y en toda la semana. Le invito a que se quede con Mauricio Mejía en su Expreso Doble. Buen fin, literalmente.